Listo. ¿Qué vamos a hacer hoy, no? Hoy les voy a dar algo así como una metodología que ustedes pueden usar para resolver problemas en física en general, ¿no? En cualquier curso de física, como qué pasos pueden ustedes seguir, una metodología que pueden seguir para tratar de resolver los problemas de manera correcta. Y vamos a empezar con un ejemplo bastante sencillo, pero que ilustra la metodología, que es el ejemplo del resorte de Hooke, que es el primer ejemplo que uno usualmente ve en el curso de oscilaciones y ondas, ¿no? Es el ejemplo más sencillo, pero lo vamos a resolver no como están los textos guía, sino siguiendo una metodología que yo les voy a dar. En los textos guía, este problema está resuelto de manera más inmediata, más rápida, sin mucho detalle. Es decir, lo resuelven así casi que inmediato, casi trivializándolo, ¿no? Dicen, este problema es trivial, entonces lo hacen rápidamente. Pero yo lo hago menos trivial. Yo le quito la parte de la trivialidad, que no existe en realidad, ¿cierto? Trivial significa estoy ignorando muchas cosas en realidad, no es trivial. Le quito lo trivial y más bien lo detallo. Lo detallo y les muestro por qué parece trivial, aunque no lo era. ¿Sí? Siguiendo una metodología muy clara que quiero que ustedes traten de usar para resolver todos los problemas, pero que no es obligatorio que me entreguen los problemas solucionados con esa metodología. Es algo más para que ustedes empiecen a ver cómo se solucionan los problemas, ¿cierto? Para que sepan además identificar en qué punto se están deteniendo y no pueden avanzar. En qué punto de esa metodología ustedes dicen, no, yo cuando llego aquí no puedo avanzar más. Entonces ahí ustedes se dan cuenta dónde están fallando, ¿cierto? Dónde hay que llenar un vacío. Miren que todos estos conceptos, hay muchos, ¿cierto? Es bastante tema, pero todas estas cosas lo pueden aprender todos ustedes. No hay ningún impedimento en el cerebro de ninguno de ustedes para que puedan entender estos temas. Es simplemente una cuestión de disciplina, es simplemente metérsele a las cosas. Tiene que ver con la disciplina y el carácter que tengan. El carácter de no tener miedo de meterse a los problemas, ¿cierto? De no estresarse si no entienden las cosas en un principio, sino más bien perseverar, ¿no? Tratar de hacer una y otra vez hasta lograrlo. Así funciona. Nadie puede aprender estas cosas de inmediato. Nadie. Todo el mundo tiene que detenerse a pensar. Si alguien lo entiende de inmediato, está ignorando cosas. No está pensando en muchas cosas. Entonces nadie lo va a entender de inmediato. Hay que intentarlo varias veces, hay que tener paciencia, hay que ser disciplinado y sobre todo tener el carácter de no tenerle miedo a estas cosas, ¿no? Simplemente metérsele a los problemas hasta que lo logren resolver o hasta que lo logren entender. Entonces, tomando en cuenta eso, yo diseñé una metodología. Es una metodología para resolver los problemas que les voy a escribir acá paso por paso. Entonces, hacemos esto. Primero, les describo una, bueno, metodología para resolver un problema en el curso de oscilaciones y ondas. Ahora, no solo en este curso en realidad, sino en cualquier curso de física, uno debería tratar de seguir esta metodología. Y la metodología tiene 5 pasos en donde ustedes van a hacer lo siguiente. El primer paso es el siguiente, es describir el sistema físico que se va a estudiar. Describir el sistema físico que se va a estudiar. En este punto ustedes especifican todas las aproximaciones que se hacen sobre el sistema. Entonces acá, especificar todas las aproximaciones que se hacen sobre el sistema. Ahorita lo vemos en más detalle, este primer punto, ¿no? Entonces, lo primero que hace uno es saber qué sistema físico va a estudiar, lo describe de la mejor manera posible y especifica todas las aproximaciones que usted va a hacer sobre ese sistema. ¿Por qué tiene que hacer esto? Porque una cosa es la realidad, el experimento, y otra cosa es el modelo físico que usted va a usar, que es un modelo matemático por lo general. Entonces, una cosa es la realidad, otra el modelo. El modelo no es la realidad, el modelo es una aproximación a la realidad, es una descripción que nosotros usamos, sobre todo con el lenguaje de las matemáticas, para tratar de entender cómo se comporta la naturaleza, pero no es la realidad, el modelo nunca es la realidad, nunca.
ni el modelo más aproximado. El modelo más preciso que existe actualmente es el modelo estándar. Describe la naturaleza con una precisión extraordinaria y además todas las predicciones que ha hecho han resultado ser ciertas, tanto que el modelo parece ser la misma naturaleza, ¿no? Pero aún así ese modelo tiene problemas. Aún así tiene problemas y hay cosas que no explica. Entonces, no es perfecto, ningún modelo es perfecto, y no corresponde a la realidad. Es solo la manera que tenemos nosotros de explicar un fenómeno en la naturaleza, pero hay que tener en la mente que por más preciso que sea ese modelo, no es la realidad. La naturaleza no tendría por qué responder a un modelo creado por los humanos. Es simplemente nuestro afán de explicar la naturaleza la que nos hace modelar. Y funcionan, y hay unos muy buenos, otros no tanto, pero es más una cosa que una ambición del ser humano que quiere explicar la naturaleza, ¿no? No que el universo necesite del ser humano para explicarse, ¿no? ¿Cierto? Uno puede adoptar una posición un poco filosófica y decir, bueno, parece que el universo está tratando de explicarse a sí mismo a través de nosotros, ¿no? Porque pues suena bien, ¿no? Nosotros somos parte del universo y el universo parece que se está tratando de explicar a sí mismo a través de nosotros, ¿no? Se está tratando de entender. Es una postura filosófica, pero también hay que pensar en que el universo no necesita a los seres humanos, ¿no? Para tener su propio comportamiento y su dinámica, el ser humano es relativamente nuevo en el universo y no tendría por qué existir. Y si deja de existir, el universo no va a dejar de comportarse como quiera comportarse. Entonces, ese tipo de cosas para tomar en cuenta que los modelos no son en realidad la naturaleza. Solo son aproximaciones que usamos nosotros para explicarlo. Entonces, cada que uno tiene un sistema físico, uno empieza a pensar, bueno, ¿qué aproximaciones voy a hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Uh, ¿Qué es lo que quiero describir y cómo lo quiero describir? Pero lo vemos un poquito más en detalle ahorita con un ejemplo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que ustedes, en mecánica clásica sobre todo, tienen que dibujar un diagrama de cuerpo libre. Dibujar un diagrama de cuerpo libre donde se especifique cuáles son las fuerzas que actúan sobre la partícula clásica. Entonces los dejo acá escrito, donde se especifique cuáles son las fuerzas que actúan sobre la partícula clásica. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la partícula clásica? Entonces, esto para la mecánica clásica sobre todo, ¿no? Para la mecánica clásica siempre deben hacer esto. Siempre deben hacer esto. Una vez que ustedes tienen el diagrama de cuerpo libre, aplican las leyes físicas. Aplican las leyes físicas. Una vez que tienen el diagrama de cuerpo libre, aplican las leyes físicas. Y dependiendo de la teoría, las leyes van cambiando, ¿no? En mecánica clásica, acá he puesto muchas comas, pero bueno, en mecánica clásica aplicamos las leyes de Newton, ¿no? Esto es en mecánica clásica. En electromagnetismo aplicamos las leyes de Maxwell, ¿no? En mecánica cuántica aplicamos la ecuación de Schrödinger, ¿no? Es así. O de Heisenberg, cualquiera de las dos, etcétera, ¿no? En electrodinámica cuántica, los diagramas de Feynman. En cromodinámica cuántica, pues hay otras leyes, ¿no? Otras leyes que hay que aplicar. Eh, el comportamiento asintótico libre, entonces hay que usar la función beta y las funciones anómalas, en fin, otras reglas. En la interacción electrodébil, pues aplican la teoría de Weinberg, la teoría de Weinberg, ¿no? El decaimiento beta. Los neutrones decaen en protones y electrones y antineutrinos electrónicos, etcétera, ¿no? Si están en gravitación en relatividad general, entonces aplican las ecuaciones de campo de Einstein. Si están en relatividad especial, tienen que usar un formalismo cuadrivectorial y usar también las ecuaciones de Einstein. En fin, cada una de sus teorías tiene sus leyes y hay que saber aplicarlas. En fluidos, pues usan las ecuaciones de Bernoulli.
etcétera, ¿no? Pero nosotros, sobre todo en estos sistemas que vamos a estudiar, son de dos tipos, mecánico y electromagnético. Entonces nosotros vamos a estar con las leyes de Newton y con las leyes de Maxwell. Son las cosas que tienen que tratar de recordar, repasar siempre, leerlas, ponerles un poquito de atención porque las vamos a usar bastante en este curso. Ese es el segundo punto. El tercero es usando las leyes físicas. Encontramos las ecuaciones de movimiento. Encontrar las ecuaciones de movimiento usando las leyes físicas. Las ecuaciones de movimiento son ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. En su mayoría de segundo orden y casi siempre son homogéneas, ¿no? Pero a veces no lo son. Entonces, aquí es necesario saber un poquito de ecuaciones diferenciales porque todas las ecuaciones de movimiento a las que uno llega usando o las leyes de Newton o las leyes de Maxwell son siempre ecuaciones diferenciales, que son ordinarias o parciales. En el caso de la mecánica clásica, por lo general todas son ordinarias. En el electromagnetismo, por lo general son parciales, tienen operadores que son derivadas parciales. Entonces, aquí hay que saber un poquito de ecuaciones diferenciales. No nos vamos a poner a usar métodos explícitos de las ecuaciones diferenciales, sino que usamos otro tipo de métodos para resolverlas. Yo voy resolviendo las ecuaciones de alguna manera y les voy mostrando cómo se resuelven, ¿no? Para que ustedes tengan, por ejemplo, algún método alternativo, aparte de lo que se ve en el curso de ecuaciones diferenciales. No sé si ya estén viendo ecuaciones diferenciales o ya lo hayan visto, pero en todo caso, las vamos a usar acá. De nuevo, si hay algún problema con algún procedimiento, entonces hay que preguntar, ¿no? No hay que quedarse callado, hay que tratar de ir con el curso. Jamás esperar a que quede una semana para el parcial y ponerse a estudiar una semana antes. Esa no es la manera de estudiar, ¿no? Ese para nada tiene que ser el método de estudio de ustedes. Ustedes tienen que ir con el curso, tienen que ir estudiando los temas, porque son bastantes temas, todos tienen cierto nivel de complejidad. Entonces nunca hay que esperar hasta el último momento para estudiar, ¿no? Hay personas que no han adoptado un método de estudio y hacen ese tipo de cosas que resultan siempre mal, ¿no? Entonces se preguntan después por qué me fue mal en el parcial. Bueno, porque no está usando el método de estudio adecuado. Hay que ir estudiando semana tras semana los contenidos del curso y tratando de resolver problemas o de entender lo que dice el contenido. Nunca esperar hasta la última semana porque eso no funciona. Eso sale mal siempre. Bueno, el punto cuarto. El punto cuarto es encontrar una solución de la ecuación. Encontrar una solución o varias, ¿cierto? A la ecuación de movimiento, que es la ecuación diferencial, ¿no? Ecuación diferencial o ecuación de movimiento. Estos son punticos en los que ustedes posiblemente pueden encontrar problemas, ¿no? Uno divide esto en una metodología y miran que estos puntos está encontrando problemas. Y el quinto es hacer un análisis físico de la solución encontrada y darle una interpretación, ¿no? Y dar una interpretación. Entonces, ustedes encuentran una solución, pero esa solución ustedes tienen que darle una interpretación física. Por ejemplo, para el caso del resorte de Hooke, ustedes lo que van a encontrar como solución es una función X que depende del tiempo. X cambiando con el tiempo les da una función. Esa función tiene una interpretación física. La interpretación tiene que ver con cómo se está moviendo esta masa en realidad, ¿no? Recuerden que esta X describe la posición de la masa y entonces al saber cómo cambia X con el tiempo, lo que en verdad están viendo es cómo se está moviendo esta masa, cómo se mueve en el tiempo, ¿no? Cómo se va moviendo la masa. Entonces tiene una interpretación que hay que dar. Y bueno, esta es la metodología. 5 punticos. Necesitamos entonces mirar un ejemplo concreto para seguir esta metodología. Y vamos a empezar con el ejemplo más sencillo, que es el resorte de Hooke. Entonces acá yo les pongo el resorte de Hooke. El resorte de Hooke, que es el primer ejemplo que vamos a discutir. El resorte de Hooke. Entonces, ¿qué pasa con
con este ejemplito acá. Poner esto. Así. Primero vamos a usar la metodología que les acabo de mencionar para que vean cómo se puede resolver este problema, ¿no? Que se puede resolver de varias formas. Entonces, lo primero es describir el sistema físico que se va a estudiar, especificar todas las aproximaciones que se hacen sobre el sistema. Entonces, aquí, primero, ¿cuál es el sistema físico del resorte de Hooke? El resorte de Hooke es una masa unida a un resorte, de tal forma que primero la masa está en su posición de equilibrio, que ya entendemos qué es esto, ¿no? Este problema posiblemente no es nuevo para ustedes, sino que ya se los habían mostrado en mecánica clásica. Primero, la masa se une al resorte y se deja en su posición de equilibrio. ¿Qué significa la posición de equilibrio de esta masa unida al resorte? Significa que el resorte no está estirado, que el resorte está en su posición de equilibrio. No está ni estirado ni comprimido. Y ustedes simplemente cogen la masa y la unen a un extremo. Ahora, usualmente este sistema masa-resorte en equilibrio se deja sobre una superficie. Se pone sobre una superficie. También se puede poner en posición vertical, así, en posición vertical, pero en ese caso cambia un poquito la posición de equilibrio, se desplaza a una distancia d, pero el resultado del movimiento es el mismo, solo que oscilaría en dirección y en vez de en dirección x. Más adelante lo discutimos un poquito, pero aquí yo les digo el resultado no cambia, ¿no? No cambia. Entonces lo ponen en posición vertical sobre una superficie y en su posición de equilibrio, que significa el resorte no está estirado. La masa la etiquetan con una letra, la masa M, y es un bloquecito, ¿no? Puede ser un bloque por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer es que esta masa la vamos a jalar una distancia D o una distancia X inicial hacia la derecha. La jalan hacia la derecha, ¿cierto? Se puede también comprimir hacia la izquierda, pero bueno, vamos a considerar inicialmente que se jala hacia la derecha a una cierta distancia. Esa distancia la vamos a llamar una A mayúscula o una X, ¿no? X igual a, una A mayúscula. Entonces acá ustedes ponen una A que está aquí, así, una A, la ponen acá. La distancia que se desplazó es una A. Y esta A se denomina la amplitud de oscilación. Más adelante les vuelvo a escribir estas definiciones, ahorita se los digo, pero más adelante la ponemos explícitamente. La amplitud es el máximo elongamiento del resorte o la distancia máxima que va a recorrer esta masa. ¿Por qué esta va a ser la distancia máxima? Porque una vez que ustedes estiran el resorte hasta esta distancia A, ustedes lo sueltan y lo dejan mover libremente. Y nos interesa ver el movimiento después de que lo sueltan, no en el punto en el que lo tienen, ¿cierto? En el que le están aplicando una fuerza, no. Miren que para mover esta masa hacia la derecha hay que aplicarle una fuerza, ¿no? Porque el resorte aplica una fuerza de restitución hacia la izquierda. Aplica una fuerza hacia la izquierda, por lo que yo necesito aplicar una fuerza de la misma magnitud o mayor hacia la derecha para poder mover esta masa. Entonces ustedes aplican una fuerza, lo mueven, lo dejan aquí en reposo, ¿cierto? Acá, lo dejan acá quieto y lo sueltan. Nos interesa únicamente el movimiento después de que lo sueltan, por lo que la fuerza que habíamos aplicado para mover el resorte hasta esta posición A, después de que yo lo suelto, no tiene nada que ver, ¿no? No interviene esa fuerza, porque ahora suelto la masa y la dejo mover libremente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo suelto la masa? Lo que va a pasar es que este bloque aquí se va a mover hacia la izquierda hasta que se comprime el resorte y eventualmente el resorte aplica una fuerza de restitución lo suficientemente grande para que la masa se frene y de nuevo se mueva hacia la derecha. Y así sucesivamente. El bloque va a empezar a oscilar de izquierda a derecha. ¿Cómo va a oscilar? Tiene que ver con las aproximaciones que nosotros hagamos. Entonces, lo primero es esto, entender cómo se comporta el sistema físico. ¿Cuál es el experimento que estamos haciendo? ¿Cuál es el sistema físico? El sistema simplemente es una masa unida a un resorte que inicialmente estaba en su posición de equilibrio, desplazan la masa a una cierta distancia que llamamos A mayúscula K, y luego sueltan la masa y la dejan moverse libremente. Uno intuitivamente sabe que esta masa va a empezar a oscilar de izquierda a derecha. Es lo que uno entiende intuitivamente. ¿Cómo oscila? Todavía no lo sabemos, pero intuitivamente sabemos que va a ser este movimiento. Empieza a oscilar de izquierda a derecha alrededor de esta posición de equilibrio que aquí está etiquetada con
X igual a cero, ¿no? Con esta etiqueta, X igual a cero. Recuerden que uno siempre puede poner el origen de un sistema de referencia donde quiera. Lo pone donde le convenga más. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en toda la mitad del movimiento lo pone ahí. X igual a cero, pero uno puede etiquetar siempre el origen o lo puede poner donde quiera. Es decir, ustedes pudieron haber dicho que esta posición de equilibrio no era X igual a cero, sino X igual a 2, por ejemplo. 2 centímetros, 2 metros, bueno, dependiendo de las unidades que estén usando. Pero es conveniente elegir esta posición de equilibrio como X igual a cero y entonces uno elige uno hace esta elección del sistema coordenado, ¿no? Del sistema de referencia. Ahora, noten varias cosas, ¿no? Noten que la masa solo se está moviendo en una dimensión. Solo se está moviendo en una dimensión. Y noten que solo tenemos una partícula clásica. Solamente tenemos una partícula clásica que es esta masa. Por lo que este experimento es precisamente un sistema en una dimensión con un solo grado de libertad. Entonces, el primer ejemplo es el más sencillo posible. Tiene únicamente un grado de libertad porque únicamente hay una masa, por lo tanto, solo se necesita de una variable dinámica para describirlo. Esta X que está acá, que representa la posición. Un solo grado de libertad en una sola dimensión, el ejemplo más sencillo posible, ¿no? No hay nada más sencillo que esto. Y bueno, este es el sistema físico, este es el sistema físico, pero tenemos que describir ciertas aproximaciones que le vamos a hacer a este sistema para ver cómo se está moviendo en realidad. Entonces, hacemos algunas aproximaciones. Ya que entendemos el sistema físico, las aproximaciones que vamos a hacer son las siguientes, en el primer punto. Primero, vamos a considerar que la resistencia con el aire se desprecia. La resistencia con el aire, aunque lo vamos a poner aquí como un puntico aparte. Así. Primero, la resistencia con el aire se desprecia, ¿cierto? Esto es una aproximación porque en realidad este sistema masa-resorte, si uno lo hace en un laboratorio, estaría dentro del aire, ¿no? A menos que uno lo ponga dentro de alguna campana de vacío o haga de alguna forma extraiga el aire del cuarto en el que está o del lugar en el que está y genere vacío, ¿no? Pero en general no es así, ¿no? Nadie se pone a hacer el experimento de esa manera, no. Está dentro del aire. Si yo considero que desprecio la resistencia con el aire, estoy considerando que este sistema masa-bloque se encuentra en el vacío. Y es una aproximación. Es una aproximación que vamos a imponer ahorita porque lo que queremos es construir el modelo más simple posible para este sistema masa-resorte. Y entonces vamos a hacer varias aproximaciones. Después, para poder dar una descripción más realista del movimiento de la masa unida a un resorte, tenemos que ir quitando esas aproximaciones, tenemos que irlas relajando, irlas quitando y ver qué ocurre. Entonces, lo primero que hacemos es el modelo más ideal posible. Vemos qué solución encontramos, qué nos dice ese modelo, y luego empezamos a quitar aproximaciones para acercarnos más a la realidad. Entonces, miren que de entrada yo estoy diciendo que se desprecia la resistencia con el aire. Eso quiere decir que estamos en el vacío. De entrada aquí ustedes ya se dan cuenta que esto es un modelo, lo que estamos haciendo. Porque en la práctica, en la naturaleza, no nos encontramos en el vacío en el laboratorio, ¿no? Sino que en realidad sí está el aire y el aire se opone al movimiento de la partícula. Entonces sí hay una resistencia con el aire. Si yo digo que no hay una resistencia, de entrada estoy modelando, ¿no? Esto es un modelo. En realidad sí hay aire. Entonces estoy haciendo una aproximación que toca ver si es buena o no, ¿no? Hay que mirar si esta aproximación es útil o no es útil. Hay otras aproximaciones que se hacen, ¿no? La segunda, si la masa está sobre una superficie, está horizontal, no vertical, entonces despreciamos la fricción con la superficie. Se desprecia la fricción con la superficie. Es que lo que estoy diciendo con esta segunda aproximación, estoy diciendo que esta superficie en la que se encuentra la masa es lo suficientemente lisa para que podamos despreciar la fricción entre la masa y la superficie. Recuerden que siempre que una masa se mueve sobre una superficie, aparece una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Hay una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Y eso es algo que vieron en los cursos de mecánica clásica, ¿no?
Aquí por ahora, más adelante vamos a quitar esa aproximación y vemos qué pasa. Por ahora vamos a considerar que no hay una fuerza de fricción con la superficie. De nuevo es una aproximación, ¿cierto? Por más lisa que yo haga una superficie, siempre va a haber una fuerza de fricción, ¿no? No es que yo puedo hacer la superficie más lisa posible de tal manera que la masa siempre se mueva libremente con la misma velocidad y nunca se frene. No, eso no existe, ¿no? En realidad, ni siquiera si es un material superconductor enfriado a temperaturas muy cerca del cero absoluto, ni siquiera así, cuando los objetos levitan, ni siquiera así la fricción es cero, ¿no? Entonces, es una aproximación. Lo que me está diciendo de nuevo que yo lo que estoy construyendo es un modelo, no corresponde a la realidad. Yo creo que aquí lo están viendo, ¿no? Lo están viendo claramente. Esto es un modelo que no corresponde a la realidad porque estoy haciendo estas aproximaciones, ¿no? Esa es la segunda. Pero hay otras que podemos considerar, como por ejemplo, la tercera, que vamos a poner así. El resorte no se deforma. Esto es otra aproximación. Y por lo tanto consideramos que la masa del resorte es uniforme. Bueno, aquí voy a escribir dos cositas. El resorte no se deforma y la masa del resorte es despreciable con respecto a la masa del bloque, ¿no? Entonces, estoy ahora haciendo aproximaciones sobre el tipo de resorte que tengo. Este resorte lo van a estirar una distancia A, ¿cierto? Una distancia A, lo suficientemente pequeña para que no dañen el resorte, es lo que estoy diciendo. Entonces el resorte no se deforma, no se daña mientras se mueve. Esta aproximación sí corresponde a la realidad, porque es posible hacerlo, ¿no? Yo puedo desplazar una distancia lo suficientemente pequeña para que no dañe la constante elasticidad del resorte, ¿no? No dañe sus propiedades, no dañar el resorte. Eso sí, sí es algo que corresponde con la realidad. Pero considerar que la masa del resorte es despreciable, es decir, la masa igual a cero, es una aproximación porque el resorte en realidad sí tiene una masa, ¿no? Por pequeña que sea, sí la tiene. Si yo la desprecio porque esta masa es mucho mayor, no deja de ser una aproximación, ¿no? No deja de ser un modelo porque en realidad, para ser muy preciso mi modelo, debería considerar que este resorte sí tiene masa. Pero por ahora vamos a considerar que no tiene masa o que su masa es igual a cero, despreciable con respecto a esa. Eso quiere decir que en las ecuaciones de movimiento que yo encuentre, no va a aparecer un parámetro de masa del resorte, no, solo va a aparecer este parámetro que está aquí, esta m pequeña. Por ningún lado me aparece este parámetro de la masa del resorte. Esa sí es una aproximación que tiene que ver con el modelo que estoy construyendo. Uh, Otra aproximación es el hecho de que, bueno, hay muchas más en las que yo podría pensar, pero esta es una aproximación importante. Estamos en un sistema de referencia inercial. Estamos en un sistema de referencia inercial. Entonces, recuerden de sus cursos de mecánica clásica que las leyes de la física solo son válidas en sistemas de referencia inerciales. Por ejemplo, las leyes de Newton, como ustedes las conocen, son válidas mientras estemos en un sistema de referencia inercial. Los sistemas de referencia inercial son los sistemas que se mueven a velocidad constante. Por ejemplo, en el laboratorio, si yo estoy viendo el experimento en reposo, el reposo es una forma de velocidad constante, es velocidad igual a cero. Entonces, si yo estoy aquí en el laboratorio, como están ustedes mirando sus pantallas de sus dispositivos, ustedes están moviéndose con una velocidad v igual a cero en este momento con respecto a este sistema masa resorte. Es decir, estamos en reposo viendo el sistema masa resorte. Pero podríamos también movernos a velocidad constante con respecto a este sistema y las leyes de la física no tendrían que cambiar ni tampoco los resultados, ¿no? Entonces, el tiempo que tarda en dar un ciclo completo no debería cambiar si yo lo miro aquí en reposo o si voy caminando con velocidad constante con respecto al sistema de referencia. Eso es estar en un sistema de referencia inercial. Son sistemas que se mueven con velocidad constante unos con respecto a otros, ¿no? Recuerden que el movimiento siempre es relativo, no existe un sistema de referencia absoluto desde el que se pueda ver todo el universo. Tendría que estar fuera del universo, pero eso no es posible. Uno está dentro del universo y entonces todos los sistemas de referencia son relativos unos con respecto a otros y en todos ellos
las leyes de la física son válidas mientras se muevan con velocidad constante. Distinto sería que miráramos este experimento desde un sistema que va acelerado. Entonces ahí toca hacerle correcciones a las leyes de Newton. Hay que hacerle correcciones si estamos en un sistema acelerado. Pero, ¿por qué es una aproximación decir que estamos en un sistema de referencia inercial? Es una aproximación porque este sistema masa-resorte está en la superficie de la Tierra y la Tierra no está quieta, la Tierra está rotando y se está trasladando alrededor del Sol. Si la Tierra está rotando, está describiendo un movimiento que es parecido a un movimiento circular uniforme. ¿Y qué pasa con los movimientos circulares uniformes? Ocurre que todos los movimientos circulares tienen asociadas una aceleración que se llama aceleración centrípeta, que es una aceleración que está dirigida hacia el centro de la circunferencia, en este caso hacia el centro de la Tierra. Eso quiere decir que nosotros, aunque no nos demos cuenta de eso, siempre estamos experimentando una aceleración hacia el centro de la Tierra, la aceleración centrípeta. Es decir, no estamos en realidad en un sistema de referencia inercial porque nos estamos moviendo con una aceleración. La cosa es que esa aceleración es tan pequeña que no puede afectar a nuestro sistema porque hay una fuerza de fricción muy grande que no hace que nosotros nos movamos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Es decir, este efecto es despreciable aunque está ahí, ¿cierto? Está ahí, pero es despreciable. Podemos despreciarlo. Podemos considerar que sí, que estamos en un sistema en reposo, en un sistema que se está moviendo a velocidad constante. Es decir, estamos despreciando el hecho de que la rotación de la Tierra produce una aceleración hacia el centro de ella. Eso es porque la Tierra está rotando muy lentamente y entonces no afecta a nuestros resultados, pero no deja de ser una aproximación. En realidad sí hay una aceleración, que es la aceleración centrípeta por estar nosotros en la superficie de la Tierra, pero la podemos despreciar. Y bueno, esas son aproximaciones en las que uno puede pensar, estas cuatro que yo les puse aquí, pero hay muchas más, ¿no? Digamos, uno puede seguir siendo un poquito más meticuloso y pensar en otras aproximaciones. Por ejemplo, pensar que la masa de este bloque es uniforme. Entonces tiene densidad constante y yo puedo reducir este bloque a un punto en su centro de masa. Esa es una aproximación, ¿no? Es una aproximación que podemos hacer. O podemos pensar en otras aproximaciones que ustedes quieran, pero ahorita, digamos, es suficiente con estas cuatro que están aquí. Estas cuatro aproximaciones me ponen de manifiesto que yo lo que estoy es modelando un sistema físico, no estoy describiendo la realidad, sino estoy describiendo una aproximación a la realidad. Entonces, nuestro primer punto, describir el sistema físico y decir qué aproximaciones voy a hacer sobre el modelo. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo estas aproximaciones, lo segundo que yo tengo que hacer, de acuerdo con mi metodología, es dibujar un diagrama de cuerpo libre donde se especifique cuáles son las fuerzas que actúan sobre la partícula clásica, en este caso el bloque, y aplicar las leyes físicas, ¿no? Entonces, aplicar las leyes de Newton, en este caso particular, ¿no? Porque tenemos un sistema mecánico. Entonces, tenemos que dibujar un diagrama de cuerpo libre y ver cuáles son las fuerzas, ¿no? Entonces, aquí debemos aplicar las leyes de Newton. Ahorita me dirán cuál ley es la que hay que aplicar. Pero primero miramos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, si ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre, que siempre lo tienen que hacer en este tipo de problemas, lo que hacen es lo siguiente. Lo voy a dibujar aquí al ladito de este sistema, ¿no? Primero, eligen un instante de tiempo donde quieren hacer el diagrama. El diagrama de cuerpo libre lo pueden hacer en cualquier instante de tiempo. Ustedes eligen el que quieran. El resultado del problema es independiente de la elección del tiempo que ustedes eligen para dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Que ustedes pueden dibujar un diagrama de cuerpo libre en cada punto del movimiento y eso les va a dar simplemente las fuerzas que actúan en ese instante de tiempo, ¿no? De ahí ustedes usan las leyes de Newton, encuentran la ecuación de movimiento y la solución de esa ecuación. Tanto la ecuación de movimiento como la solución de la ecuación son independientes del instante de tiempo que yo elija para dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces uno lo dibuja por convención cuando t es igual a 0, que es este caso particular. T igual a 0 ocurre cuando yo, primero, jalo la masa hasta su posición de amplitud,
o de distancia máxima. Miren que aquí el resorte está estirado lo máximo posible. Una vez que lo pongo a oscilar, lo que puede pasar es que la masa se va frenando hasta que vuelve a su posición de equilibrio, ¿no? En todo caso, está la distancia máxima que puede estirarse el resorte, o que yo estire el resorte, ¿no? Aquí pueden elegir T igual a cero, justo acá. Y entonces el diagrama de cuerpo libre lo hacen justo en esta posición. Miran cuáles son las fuerzas que actúan sobre este sistema. En ese punto, en T igual a cero. Como se puede hacer en cualquier instante de tiempo, pues yo lo que les recomiendo es que miren en T igual a cero cómo es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre consiste entonces en que ustedes reducen toda esta masa a un punto y ese punto es el centro de masa, ¿no? Sobre ese punto, ustedes dibujan todas las fuerzas posibles. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en este punto? Primero, está el peso de la masa que va hacia abajo. Digamos que esta dirección vertical es el eje Y, ¿no? Entonces, en dirección de las Y negativas, acá. Segundo, este bloque no se está moviendo en dirección Y, no se está moviendo en dirección Y. Este es un problema en una dimensión, solo se está moviendo en dirección X. Eso quiere decir que hay una fuerza normal que ejerce la superficie sobre el bloque, que es de la misma magnitud que el peso del bloque, pero que está dirigida en sentido contrario. Entonces ustedes tienen que dibujar una flecha que represente esa fuerza, que va hacia arriba, es decir, tiene el sentido contrario del peso, pero que tiene la misma longitud. Las dos flechas deben ser iguales, pero en sentido contrario. Y entonces ustedes a esta cantidad la llaman una n, ¿cierto? N de normal. Si lo pongo aquí. Mientras que a esta cantidad que está acá la llaman una W, que es con lo que usualmente se denota el peso, ¿no? El peso del cuerpo. Y este peso es igual a masa por gravedad, por si no lo recuerdan, ¿no? Esto que está aquí, pues es igual a m por g. Bueno, pues no lo voy a poner, pero ustedes ya saben, ¿no? Masa por gravedad. La masa del bloque por la gravedad, que es una constante en la superficie de la Tierra, vale 9,8 metros por segundo cuadrado en la superficie de la Tierra. Si ustedes se van alejando de la superficie, esa constante va cambiando su valor porque la fuerza gravitacional varía como el inverso del radio al cuadrado. Entre más lejos estoy de la superficie, más débil es la fuerza gravitacional, ¿no? Entonces, aquí, masa por gravedad. Pero ¿qué otra fuerza hay? Si ustedes se quedan mirando este sistema masa-resorte, ¿qué otra fuerza hay que incluir? ¿El de fricción? No, la fricción, acabamos de decir que no la vamos a considerar, ¿no? Es una aproximación que estamos haciendo. El primer punto eran las aproximaciones. Entre ellas acá, yo les dije, vamos a considerar que la superficie es lo suficientemente lisa para no considerar la fuerza de fricción con la superficie. Entonces no está la fuerza del fricción. resorte, profe. Y la fuerza que lo deforma, que deforma el resorte. Pues No, la fuerza de restitución del resorte. El resorte le aplica una fuerza hacia atrás a esta masa, hacia atrás, una fuerza en sentido contrario. Esa fuerza siempre va en sentido contrario al movimiento, ¿no? Entonces aquí hay una fuerza que el resorte aplica hacia atrás, que es esta misma Fs que aparece aquí, ¿no? A esa fuerza se le llama fuerza de restitución o la fuerza debida al resorte. El resorte siempre va a aplicar una fuerza en sentido contrario al movimiento de la partícula. Entonces, como nosotros movimos esta partícula hacia la derecha y la estiramos hasta acá, entonces hay una fuerza que ejerce el resorte hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, que es la fuerza de restitución. ¿Y hay alguna fuerza más o así está bien? Profe, según una fuerza externa que lo permite estar en equilibrio, ¿no? Pero, Entonces, profe, según ¿sí? lo que usted dijo, nosotros estamos tomando el análisis en el instante en que soltamos la masa. Sí, esa es una foto en la cual ya esa fuerza no está ejerciendo, sino que solamente está siendo interactuada entre la fuerza del resorte solamente. Exacto, exacto. Entonces ya la fuerza externa no está, porque es como dijo su compañero, ¿no? No, a nosotros nos interesa justamente el punto donde soltamos la masa. Cuando soltamos la masa, la fuerza que yo usé para estirar el resorte ya no está, ya la solté. Me interesa únicamente ver el movimiento después de que suelto la masa, es decir, únicamente está esta fuerza debido al resorte que está aquí, que se aplica en sentido contrario al movimiento. Entonces, este punto, esta fotografía
como dice su compañero, es justamente el diagrama de cuerpo libre en T igual a cero. Elijo T igual a cero. De nuevo, ustedes tienen la libertad de elegir dónde va T igual a cero, ¿no? Esa es una libertad que uno tiene. Pero uno elige T igual a cero de manera conveniente. La elijo justo cuando suelto la masa. Entonces, cuando suelto la masa es T igual a cero y el diagrama de cuerpo libre sería este que está aquí. La fuerza normal hacia arriba, el peso hacia abajo y únicamente la fuerza debido al resorte. No está la fuerza de rozamiento con la superficie porque es una de las aproximaciones que yo estoy haciendo, ¿cierto? Es una aproximación. En nuestro modelo no la estamos considerando. Más adelante sí la vamos a considerar y vemos qué pasa. Pero ahorita en este momento no, no está. No está la fuerza externa que yo apliqué, porque recuerden que estamos considerando el movimiento después de que suelto la masa. Ahí ya no estaría. Si estuviera esa fuerza externa, el bloque no se movería, ¿no? Estaría en reposo, porque la fuerza es tal que mueve esta masa hasta su posición de reposo. Es decir, sería un problema de estática. Ahí ustedes calcularían cuál es la fuerza necesaria para que este bloque se desplace a una distancia X y quede en reposo. Pues es otro problema, ¿no? A nosotros nos interesa es el movimiento después de que yo suelto la masa. ¿Qué es lo que ocurre? Por esa razón no pongo tampoco la fuerza externa porque no me interesa ese problema de estática, sino me interesa es el problema dinámico justo después de que yo suelto la masa. Podría estar también la fuerza de rozamiento con el aire, que también es una fuerza que se opone al movimiento. Pero yo estoy en este modelo haciendo la aproximación de que no hay aire, que estamos en el vacío, por eso tampoco la dibujo. Entonces miren que este diagrama de cuerpo libre es consistente con mis aproximaciones en mi modelo. Es decir, esto no es la realidad, esto es un modelo aproximado, muy simplificado, idealizado totalmente, para ver qué ocurre. Porque en la física uno siempre empieza así. Uno idealiza mucho, uno idealiza demasiado, encuentra el modelo más simplificado posible. Y después a ese modelo lo empieza a refinar y empieza a quitar las aproximaciones para acercarse cada vez más a la realidad. Entonces, después nosotros vamos a tener que empezar a relajar estas aproximaciones, es decir, vamos a tener que considerar la fricción con el aire, vamos a tener que considerar la fricción con la superficie, etcétera. Vamos a tener que empezar a quitar las aproximaciones y ver si nos acercamos un poco más a la realidad del movimiento de este sistema, ¿no? Pero empezamos con la idealización, ¿no? Con el modelo más simplificado posible, que es este que está aquí. Entonces, una vez que nosotros tenemos el diagrama de cuerpo libre, que es este que yo acabo de dibujar, lo segundo, bueno, lo que tenemos que hacer en nuestro segundo punto de la metodología es aplicar las leyes físicas, ¿no? Aplicar las leyes físicas. Entonces, ¿cuáles son las leyes físicas que hay que aplicar en este caso? Entonces, en este segundo punto, ya con el dibujito que, bueno, lo dejamos ahí, vamos a correr un poquito. No. A ver si lo puedo mover. Lo movemos aquí para la derecha. Ya con nuestro dibujito, entonces ustedes lo miran y tienen que pensar qué ley física debo aplicar, ¿no? Entonces, ¿qué ley física se aplica acá para poder encontrar las ecuaciones de movimiento? Si ustedes tienen un sistema mecánico, a ver si se deja mover. Ya. Tienen un sistema mecánico. Sí. Ahí descartamos la tensión, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí también tiene que ver también la fuerza de peso, la fuerza normal, pero la digamos, tensión, la tensión del resorte no lo estamos descartando en realidad porque es la fuerza de restitución, ¿no? Digamos, no es una cuerda. Pero además estamos despreciando la masa del resorte, ¿no? Entonces, por esa razón no aparecen fuerzas adicionales debido al resorte. Solo aparece la fuerza de restitución, porque aquí decimos que el resorte no tiene masa, ¿no? profe, en un caso de que llegara a tener masa y tuviéramos las dos dimensiones, por ejemplo, en X y en Y, ¿ahí se tomaría en cuenta la tensión o no, profe? Sí, ahí sí. Pero la cosa es que nosotros estamos ahorita con un modelo muy idealizado, ¿no? Por eso, digamos, yo acá escribí 4 aproximaciones, pero hay más aproximaciones que uno puede pensar, ¿no? Estas son como las más importantes, pero hay otras aproximaciones. Por ejemplo, el hecho de que no se esté moviendo en dirección Y la masa, ¿cierto? Porque estamos en una dimensión. Ahorita estoy describiendo un problema de una dimensión. Pero podríamos considerar un problema en donde también se mueva en Y.
y entonces ahí sí consideramos otro tipo de fuerzas, en fin. Por ahora este es nuestro modelo, ¿no? Cualquier pregunta de por qué no considero esto es porque estamos en un modelo idealizado, porque lo estamos despreciando. Ustedes pueden pensar en otras aproximaciones y decirme, bueno, pero tampoco estamos considerando esto, y yo les voy a decir, sí, tampoco lo estamos considerando. Porque esa es la idea, ¿no? El modelo está muy simplificado, muy simplificado. Y vemos, considerando estas aproximaciones, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Entonces debemos aplicar las leyes de Newton a este modelo simplificado. ¿Cuál ley de Newton aplican? ¿Cuál es la ley que hay que de aplicar? fuerza es igual a la masa por la aceleración, profe. Eso no. La segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Debemos aplicar, si soy más específico acá en lo que escribí, debemos aplicar la segunda ley de Newton. Es la ley de fuerza, ¿no? La que me da la definición de la fuerza. Y esa definición dice lo siguiente: la sumatoria de todas las fuerzas, sumatoria vectorial de las fuerzas. Aquí no etiqueto, digamos, no digo cuántas son, ¿no? Simplemente lo escribo en general. Y puede ir desde 1 hasta todas las fuerzas que existan, ¿no? Lo dejo así. La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Así, la segunda ley de Newton. Pero esta es una ecuación vectorial. Esta es una ecuación vectorial y por lo tanto hay que descomponerla en sus componentes, en las componentes de cada vector. ¿Cuál sería el sistema coordenado que ustedes usarían para resolver este problema? ¿Cartesiano, polar, esférico, cilíndrico, toroidal? ¿En qué sistema coordenado trabajarían? En el cartesiano, ¿no? En el cartesiano, ¿cierto? Porque esto tiene simetría cartesiana. No que no se pueda trabajar en nosotros. Ustedes podrían resolver este problema en coordenadas esféricas. Eso sí les sale unas ecuaciones inmanejables, pero... Porque esto se puede resolver en principio en cualquier sistema coordenado. En polares, en esféricas, pero hay que explotar la simetría del sistema. Esto tiene simetría cartesiana porque la masa se está moviendo en una dimensión en dirección X. Entonces, tiene simetría cartesiana, usamos coordenadas cartesianas, ¿listo? Entonces, descomponiendo en sus coordenadas cartesianas, nosotros en principio tenemos dos ecuaciones, ¿no? Entonces escribo la más fácil primero en dirección Y. En dirección Y, ¿cierto? ¿Qué tendríamos? Si ustedes dicen en dirección Y, miren que esto es una ecuación vectorial, ¿no? Entonces, estas fuerzas que están aquí tienen una componente X y una componente Y. Lo mismo esta aceleración que está acá. Tiene una componente X y una Y. Siendo más específico, yo se los escribo aquí con la aceleración, ¿cierto? Este vector de aceleración, entonces ustedes lo escriben como una sub X en dirección Y más una sub Y en dirección J. O también lo pueden escribir de manera equivalente como un par ordenado. AX, AY. Son solo dos notaciones diferentes que significan exactamente lo mismo. Aquí en este problema, primero en la dirección Y, ¿qué habría? ¿Cuáles son las fuerzas en dirección Y? Cero, ¿no, profe? Porque no está normal, el peso y la... El peso y la normal. El peso y la normal, ¿no? El peso y la normal. La cosa es que lo voy a escribir primero en forma general. Sería las fuerzas en dirección Y totales, ¿no? Igual a masa por aceleración en Y. Así, masa por aceleración en Y. Pero, así, Y. Pero de aquí ustedes ven que esto es lo mismo que escribir lo siguiente, ¿no? Las fuerzas en Y son la normal hacia arriba menos el peso hacia abajo, ¿no? Igual a ¿qué? A la masa por la aceleración, ¿no? A la masa por la aceleración en Y. ¿Pero cuál es la aceleración en Y? Cero. Cero porque no se está moviendo, ¿no? Y entonces de esta primera ecuación de Newton, ustedes la única información que obtienen es que la normal es igual al peso. Entonces esta parte es trivial porque en realidad estamos diciendo que la masa no se mueve en dirección Y, por lo que su aceleración vale cero y eso tiene como consecuencia que el peso y la normal son iguales, ¿no? Eso es lo que está pasando aquí en este caso particular. Entonces no hay nada raro para decir en la dirección Y.
En la dirección X, en cambio, las cosas sí cambian un poquito, porque en principio sí hay una aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en dirección X? De nuevo, bueno, lo escribo explícitamente. Aquí lo que tengo son las fuerzas en X totales tiene que ser igual a masa por aceleración en dirección X. Miren que aquí convertí una ecuación vectorial en dos ecuaciones escalares. Eso quiere decir que yo me puse a mirar cómo era la ecuación para cada componente, ¿no? Para la componente X y para la componente Y. Si el vector tiene dimensión 2, entonces la ecuación vectorial se convierte en dos ecuaciones escalares. Si estos vectores estuvieran en 3 dimensiones, aparecerían 3 ecuaciones escalares. Si fuera un vector en 10 dimensiones, aparecen 10 ecuaciones escalares y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como tenemos dos componentes de los vectores, hay dos ecuaciones escalares que se producen de acá, de esta ecuación vectorial. Ahora, en dirección X, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las fuerzas en X? La fuerza del resorte, profe. La fuerza del resorte, ¿cierto? La fuerza del resorte, que la vamos a poner así, fuerza del resorte. Y esa fuerza del resorte la vamos a escribir como masa por aceleración de X, ¿no? Aceleración en dirección de X. Pero, los escribo acá, pero la fuerza debido al resorte está descrita por la ley de Hooke, ¿cierto? La fuerza debido al resorte está descrita por la ley de Hooke. Y esa ley de Hooke, ¿qué me dice? Que esta fuerza, ¿qué naturaleza tiene? Esa fuerza es proporcional a la distancia, ¿cierto? Al vector posición, es proporcional al vector posición, pero tiene sentido contrario, porque esta fuerza siempre se opone al movimiento, por lo que siempre está escrita con menos, el menos tiene que ver con que se opone al movimiento, una constante que se llama constante del resorte, y en este caso la variable dinámica que representa el movimiento de la partícula es la X que aparece aquí en este dibujito, ¿no? En este dibujo acá. Entonces, como el movimiento está descrito por esta variable dinámica X, que no es más que el vector posición, ¿cierto? Miren que sale del origen y llega al punto donde está la partícula. Mírenlo aquí abajo también. Miren estas dos cosas. Acá y acá. Este es el vector posición, ¿no? Sale del origen y llega a la posición de la partícula. Sale del origen y llega a la posición de la partícula. Entonces, el signo menos relativo que aparece en la ley de Hooke tiene que ver con que esta fuerza debido al resorte siempre se opone al movimiento. Si el vector posición está apuntando hacia la derecha, la fuerza del resorte apunta hacia la izquierda. Si el vector posición está apuntando hacia la izquierda porque el resorte ahora se comprimió y está a la izquierda de la posición de equilibrio, entonces la fuerza apunta hacia la derecha. Eso quiere decir que el vector posición y el vector fuerza están siempre en sentidos contrarios. ¿Sí lo ven? Siempre en sentido contrario. Y por lo tanto, en la ecuación escalar tiene que aparecer un signo menos relativo. Un signo menos relativo. La ley de Hooke me dice precisamente eso, ¿no? Está la ley de Hooke. La fuerza es proporcional a la distancia, ¿cierto? Pero va en sentido contrario, por eso aparece este signo menos acá. Y la constante de proporcionalidad se llama constante del resorte y tiene, ¿qué unidades? La constante del resorte. ¿Cuáles son las unidades de K? En el Sistema Internacional de Medidas. Kilogramos sobre segundo cuadrado, profe. No, miren lo de la fórmula, más fácil. Miren la formulita de... Es lo que le falta para completar la de la fuerza, ¿no? Si ya tenemos la distancia, que es metro, para transformarlo a Newton, ¿qué nos falta? No, es más sencillo que eso, ¿no? Porque, a ver, X se mide Newton sobre metro. En metros y la fuerza se mide en Newton, ¿no? Entonces, Newton sobre metro. Newton sobre metro. Ahora, los newtons se pueden escribir en términos de unidades fundamentales, ¿no? Las unidades fundamentales son las unidades de masa, longitud y tiempo. Kilogramos, metros, segundos, en el sistema internacional o sistema KMS, ¿no? Que es el que siempre vamos a usar acá. Kilogramos, metros, segundos. Entonces uno podría pues escribir esta acá en términos de las unidades fundamentales, pero no es necesario, ¿no? Casi nunca se hace ni se usa.
No es necesario estar escribiendo a toda hora las unidades en términos de, pues, de las cantidades fundamentales en la física, no se hace, ¿no? Entonces, con que pongamos newton sobre metros, está bien, está bien. Entonces, estas son las unidades y esta es la fuerza de restitución. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos para terminar, para la parte en X, es que es esta ecuación, ¿no? Menos K por X igual a masa por aceleración en dirección X. Y esta entonces es la segunda ley de Newton para la componente X, tal y como está ahí, tal y como está ahí. Y ese sería nuestro segundo punto, ¿no? Aplicar la segunda ley de Newton, en este caso particular, ¿cierto? Dibujan el diagrama de cuerpo libre y aplican la segunda ley de Newton. El tercer punto de la metodología es encontrar la ecuación de movimiento usando las leyes físicas, ¿no? Es decir, llegar a una ecuación diferencial. Miren que aquí ya estamos en el segundo punto. En el tercero, ahora tenemos que encontrar la ecuación de movimiento. Si ustedes se quedan mirando esta ecuación diferencial que está aquí, bueno, esta ecuación que está acá, que ya es de hecho la ecuación de movimiento, uno tendería a pensar que tiene una variable, tiene dos variables, ¿cierto? Dos incógnitas, pero hay solo una ecuación, y entonces parecería que este sistema no se puede solucionar, ¿no? Porque para solucionar un sistema uno necesita que el número de ecuaciones sea por lo menos igual al número de variables o incógnitas, ¿no? Que haya en el sistema de ecuaciones. Pero aquí parece que uno tiene una ecuación y dos incógnitas, tanto x como a de x. Sin embargo, nosotros sabemos que a de x está relacionado con x, ¿no? Es decir, la aceleración está relacionada con la posición. Para encontrar la ecuación de movimiento, encontremos la ecuación de movimiento, tenemos que hacer algo adicional. Tenemos que coger esta ecuacióncita que está aquí y escribir la aceleración en términos de x, para que me quede una ecuación y una incógnita. De otra forma, no podría solucionarla, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe la aceleración en términos de x? ¿Es igual a qué? A la Que necesitamos segunda x, derivada ¿no? del espacio con respecto al tiempo. Eso, ¿no? La definición, la definición de aceleración, ¿no? Necesitamos la segunda derivada de la misma x, ¿cierto? Con respecto al tiempo. Noten que x no es una constante, ¿no? No es una constante de movimiento, porque x va cambiando con el tiempo, ¿no? Tomen en cuenta siempre que x describe la posición de esta masa en todo instante de tiempo y la masa está oscilando. Eso quiere decir que x cambia con el tiempo. X va cambiando con el tiempo. No es una constante, por lo que esta derivada no es cero, ¿no? De lo contrario sería cero. Lo podemos poner explícitamente acá. X es una función del tiempo. X es una función del tiempo. Y entonces es conveniente reescribir esta ecuación de tal forma que quede como una ecuación diferencial, ¿sí? La reescribimos para que quede escrita en forma de ecuación diferencial. Reescribiendo la ecuación anterior, ustedes se dan cuenta que simplemente es una reescritura. Aquí no estoy haciendo nada raro. Voy a hacer lo siguiente. Voy a coger esta ecuación y la reescribo de otra manera, con operaciones algebraicas sencillas. Lo primero que hago es que este término que está restando acá, lo paso a sumar al otro lado, ¿cierto? No es nada raro, nada del otro mundo, así. Y entonces aquí me queda un igual a 0, ¿no? Pero bueno, el igual lo podemos dejar mejor a la derecha para que sea más bonito. Así. Y este término lo pueden poner en cualquier lado, entonces a mí me gustaría más bien dejarlo acá adelante. No hay ninguna operación extraña aquí, ¿no? Lo único que hicieron fue pasar a sumar este término al otro lado. Y bueno, entonces la ecuación queda igual a 0. Lo segundo que hacemos es dividir toda la ecuación sobre la masa. Cogen toda la ecuación y dividen cada término sobre la masa. Entonces, si ustedes dividen sobre la masa este primer término, la masa se cancela. Si dividen sobre la masa el segundo término, entonces les queda K sobre M. Y si dividen sobre la masa el tercer término, pues les queda el mismo 0 porque 0 sobre M es igual a 0. Y después hacemos una definición. Definimos K sobre M igual a una nueva constante que se llama omega sub 0 al cuadrado. Omega sub 0 al cuadrado.
y la escribimos acá, ¿no? Aquí lo escribimos tal que omega sub 0 al cuadrado, simplemente es una redefinición. Omega sub 0 al cuadrado es igual a K sobre M. A K sobre M. Miren que esto solamente es reescribir la ecuación de una forma adecuada. Hacemos esta redefinición porque más adelante vamos a ver que esta omega tiene unidades de frecuencia. Tiene unidades de frecuencia. Y entonces lo que me está apareciendo aquí en el coeficiente en realidad es una frecuencia al cuadrado. Es decir, cojan esta K dividido M. Ahora sí, usen las unidades fundamentales y des en cuenta que tiene unidades de frecuencia al cuadrado. Es decir, ¿qué unidades me debería dar este K sobre M? Si ustedes calculan las unidades, ¿qué les debería dar? ¿Metros sobre segundo, profe? No, ¿cuáles son las unidades de frecuencia? ¿Las unidades de frecuencia son cuáles? Hertz. Los hertz, que son segundos a la menos 1, 1 sobre segundos. Entonces, ¿qué les debería dar K sobre M? ¿1 sobre qué? ¿1 sobre segundos al cuadrado? Hertz al cuadrado o segundos a la menos 2. Entonces, ustedes, no sé, en un tiempito que tengan por ahí almorzando con una hojita, se ponen a mirar las unidades de K sobre M y miran si efectivamente son segundos a la menos 2, que digamos no le veo mucho problema. Simplemente usan la definición de Newton, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, dividen entonces sobre M para calcular las unidades de K y luego dividen sobre kilogramos y ahí les tiene que dar, ¿no? Sí, ahí dan Newton sobre metro sobre kilogramo, transformamos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Se van los metros y se van los kilogramos y queda 1 sobre segundo al cuadrado. Exacto, exacto, ¿cierto? Entonces lo hacen, lo verifican todos y se dan cuenta entonces que esta constante que yo redefiní aquí tiene unidades de segundos a la menos 2. O sea que este omega sub 0 es una frecuencia y por eso hice esta redefinición, ¿no? Porque tiene unidades de frecuencia. Tiene unidades de frecuencia angular. Bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta explícitamente por qué es una frecuencia. Por ahora, simplemente es una redefinición de estas constantes. K sobre M son constantes de movimiento. Tanto K como M permanecen constantes en este sistema físico, ¿no? Acá cuando se mueve esta masa a izquierda a derecha, ni la masa ni la constante del resorte cambian con el tiempo. Es decir, son las constantes de movimiento del sistema. Y por lo tanto, esta omega sub 0 que está acá también es una constante. Quiere decir que yo lo único que hice fue redefinir esa constante. La división de dos constantes es una nueva constante. La suma de dos constantes es una nueva constante. La resta también, el producto también, ¿no? Redefiní esas constantes y la escribí acá. Pero además les estoy diciendo que esta frecuencia esta cantidad que yo puse acá es una frecuencia, ¿no? Es una frecuencia y se los escribo aquí explícitamente, ¿no? Donde la constante omega sub 0 representa una frecuencia angular. Más adelante vemos por qué es angular, ¿cierto? Las unidades siguen siendo Hertz, ¿no? Denominada frecuencia natural del sistema porque depende de los parámetros que permanecen constantes y que caracterizan al sistema. Por eso se llama frecuencia natural del sistema, porque depende de K y M. Ambos parámetros permanecen constantes, pero no solo eso, sino que son parámetros que caracterizan a este sistema físico, ¿no? Uno es la masa de la partícula clásica, la otra me habla de la elasticidad del resorte, ¿no? Es la constante de elasticidad. Es decir, me está hablando de las propiedades del resorte, ¿no? Porque un resorte, dependiendo de cuál es el material del que está hecho, tiene una mayor constante de elasticidad o una menor. Si el resorte es más grueso, entonces tiene una mayor constante de elasticidad. Si es más delgado, tiene una menor constante de elasticidad. Si es más denso, tiene una mayor constante. Si es menos denso, tiene una menor constante. Y así, ¿no? Entonces me está caracterizando de alguna forma el resorte. Entre mayor sea el valor de la constante de elasticidad, más rígido es ese resorte. Es más grueso, tiene un material más
¿cierto? Más denso, etcétera. Me caracteriza el material. Por lo que esta frecuencia se llama frecuencia natural del sistema. Por esta razón, ¿no? Y por otra razón que vamos a ver más adelante. Entonces, miren que ahora encontramos una ecuación diferencial y entonces ya podemos ir al otro punto de la metodología. Decía, ¿dónde estábamos, no? Encontramos la ecuación de movimiento, que es una ecuación diferencial. Ahora hay que encontrar una solución a la ecuación de movimiento. La solución nos va a tardar un poquito de tiempo encontrarla. Entonces, vamos a dejar esto pendiente para la otra clase. En el cuarto punto, simplemente ahorita les voy a decir qué tipo de ecuación diferencial encontramos, ¿no? O bueno, el cuarto punto queda pendiente, ¿no? Vamos aquí, queda pendiente, que es donde hay que encontrar la solución. Queda pendiente para la próxima clase. Y más bien aquí como una nota, yo les dejo escrito qué tipo de ecuación diferencial es, ¿no? Entonces la ecuación diferencial, encontramos una ecuación diferencial, primero, ordinaria, porque miren que las derivadas son derivadas totales, no son parciales. Son derivadas totales. Hay una diferencia entre una derivada total y una derivada parcial. Siempre aparecen derivadas ordinarias cuando la variable dinámica depende únicamente de un parámetro. Miren que el único parámetro es el tiempo. No tiene otra dependencia. Por ejemplo, no aparece una distancia adicional o alguna otra cantidad, ¿no? Física. Solamente el tiempo. Entonces, únicamente se requiere de derivadas totales, porque solo hay un parámetro. Cuando hay más de un parámetro, dos parámetros, estas derivadas se vuelven parciales, Pero aquí, bueno, tenemos derivadas totales, que es lo que usualmente están acostumbrados a usar. Profe, esa es la que multi nos dicen de Y, la segunda derivada de X con respecto a de Y de T o de Y de abajo, pues, que están con dos incógnitas diferentes, ¿cierto? Sí. Digamos, las derivadas parciales aparecen cuando aquí en el argumento de la función aparece más de una incógnita. Por ejemplo, si aparece t y aparece un y, por ejemplo, entonces esta derivada se vuelve parcial. Porque hay dos direcciones, por lo menos, en donde uno puede tomar la pendiente de la curva, ¿no? Sobre todo porque esta x, si yo le pongo otro parámetro como y, ya no es una curva en una dimensión, sino es una superficie, ¿no? Se vuelve una superficie porque depende de dos parámetros cuando usted lo grafica. Y entonces uno puede derivar en dos direcciones. Derivar es calcular la pendiente en un punto. Si ustedes tienen una superficie, pues pueden calcular la pendiente en dos direcciones, ¿no? Si cogen un punto en una superficie, pueden calcular la pendiente por lo menos en dos direcciones, ¿no? Dos direcciones independientes. Cualquier otra dirección se puede obtener como una superposición de esas dos direcciones. Entonces esa es la razón. Pero más adelante nosotros vamos a discutir también de derivadas parciales, entonces ahorita todavía no se preocupen por eso, ya llegará, ¿no? Más adelante. Aquí simplemente salió una derivada total y por lo tanto la ecuación se dice que es una ecuación diferencial ordinaria, porque las derivadas son totales, se los escribo acá, derivadas totales. Lo segundo es que esta es una ecuación de segundo orden, porque la derivada total más alta que aparece en la ecuación es de orden 2. Pues miren que acá aparece el orden de la derivada. La derivada más alta que ustedes van a tomar es de orden 2. Aquí significa que derivan dos veces con respecto al tiempo esta fórmula de acá. Dos veces. No aparece una tercera derivada, ni una cuarta, ni una quinta. Solo aparece esta segunda derivada, por lo que la ecuación es de orden 2. Además de eso, de ser de segundo orden, es una ecuación lineal, porque miren que no aparecen potencias mayores a 1 de la variable dinámica ni de sus derivadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, esta x está elevada a la 1, no está elevada al cuadrado. Pero no solo x, sino sus derivadas. Esta derivada que está acá, esta derivada está elevada a la 1. La segunda derivada está elevada a la 1. No confundir el orden de la derivada con la potencia a la que está elevado el término, ¿no? Una cosa es su potencia, otra cosa es el orden de la derivada. Entonces miren que toda la derivada está elevada a la 1, no está elevada ni a la 2, ni a la 3, ni a la 4. Como todos los términos están elevados a la 1, ¿sí lo ven? Entonces se dice que la ecuación es lineal. Lineal significa
La potencia de los términos vale 1. Vale 1. ¿Listo? Y no hay cosas como, por ejemplo, la derivada multiplicada por x, por ejemplo. Porque esto sería de orden 2, ¿no? Sería una potencia de orden 2. Nada de eso está aquí. La potencia más alta es de orden 1 y entonces es lineal, pero además es homogénea. Homogénea. ¿Y por qué es homogénea? Es homogénea porque no hay un término independiente de la variable. Miren que no hay ningún término independiente de x. Los términos distintos de cero, ¿no? Términos no triviales. Este es un término trivial. El cero no cuenta. Términos distintos de cero o no triviales, todos dependen de x. Eso quiere decir que aquí yo no tengo un término adicional que tenga esta forma, por ejemplo, más una constante, que no dependa de x. No aparece este término adicional, que haría que la ecuación fuera inhomogénea. No existe un término no trivial distinto de los que están aquí, es decir, que contienen x, Por lo tanto, esta ecuación es homogénea porque los términos no triviales vienen con x siempre, con la variable dinámica. En este caso, la x. Y ese es el tipo de ecuación diferencial que encontramos nosotros. Una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal y homogénea que la próxima clase tenemos que usar algún método para resolverla. No existe un solo método, hay varios, pero nosotros pues usamos uno y encontramos una solución. ¿Listo? Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy nada más, ¿no? Dejo la clase aquí, voy a pausar el video.